Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar acá, compartir este tiempo con ustedes. Yo pensaba que Pablo se iba a olvidar y yo iba a presentar al visitante más joven, que es el visitante del Carmen. Pero Pablo se acordó, así que ya está presentado el hombre. Pero tener un hermano del Carmen acá con nosotros es muy lindo, como tener de Mercedes también, todos los hermanos que nos están visitando. Pero a mí el Carmen me trae muchos recuerdos, porque desde 1980 yo he visitado el Carmen, ahora últimamente casi nunca, pero por un tiempo muchas veces íbamos al Carmen. Y saben que aparte de las curiosidades propias del pueblo, porque al llegar un gran cartel, bienvenidos al Carmen, el pueblo del buen pan y el buen vino. Lo que nos pasó que llegamos y empezamos a buscar pan y no encontrábamos en ninguna receta. Decíamos, es tan bueno que se lo comieron. Pero allí en el Carmen está en el departamento de Durazno, está bien en el centro del país. Y en ese es un pueblito de 2.000. No, 4.000 habitantes. Ha crecido, de veras ha crecido en viviendas nuevas y todo eso. Pero quería comentarles que allí en el Carmen se empezó una actividad de hermanos de varias iglesias, teniendo en semana de carnaval, ¿no se oye? No. En semana de carnaval se empezaron a realizar campañas evangelísticas allí en Villa del Carmen. Por ese tiempo, 1980 por ahí. Y primero se empezaron a hacer en el salón de la iglesia. La iglesia del Señor allí en Villa del Carmen, establecida como iglesia, ya tiene como 81 años. La obra allí empezó antes con misioneros que fueron y iban en una casa rodante. Nosotros les llamamos coches bíblicos, pero en realidad son casas rodantes, en una casa rodante que había sido traído de Nueva Zelanda, y los hermanos iban y se ponían afuera del pueblo, acampaban allí y después evangelizaban todo el pueblo del Carmen. Y debido a eso, cada vez que se ha hecho una campaña allí en Villa del Carmen, hay una respuesta impresionante de gente que va a escuchar. No todos se convierten, pero va mucha gente a escuchar la predicación del Evangelio que se hace allí. Y bueno, como al principio les decía, al principio era en el salón de la iglesia, pero después la capacidad del salón no daba, y entonces se empezó a hacer en una carpa que se ponía en el terreno de la iglesia. Tiene un terreno grande la iglesia al costado, y allí se hicieron y se siguen haciendo estas campañas evangelísticas por mucho tiempo. Pero gracias a Dios, estas campañas con la carpa se han extendido, no ha quedado solo en el Carmen, sino que se están haciendo en unos cuantos lugares. Ahora, normalmente en el mes de febrero, se están haciendo campañas con la carpa. Y hoy justamente en la ciudad de Dolores está terminando una campaña que empezó el miércoles pasado y termina hoy a las 4 de la tarde. Desde el Tornado de Dolores se empezaron a tener actividades allí, evangelísticas, y también ha habido mucha respuesta, y la iglesia del Señor allí en Dolores está creciendo mucho por este trabajo de la carpa. Y nosotros acá, aunque somos una iglesia pequeña, tenemos el privilegio de estar participando en la campaña de Dolores, porque no está Débora. Y Débora está allí en la campaña, está tocando la música, está ayudando en la evangelización y todo lo que se está haciendo allí. Y Débora nos mandó un saludo, por eso estoy con el celular.
y quería leerles el saludo de Débora porque es para todos nosotros. Gracias a Dios, todo bien, dice Débora. A la noche granizo fuerte, pero ya hay un lindo sol y fresquito. Ahora con un grupito estamos yendo a la casa de una hermanita a participar de la cena con ella y luego a la carpa. Hoy finalizamos todo a las 16 horas con la actividad de los niños. Gracias por estar orando, ha sido un lindo tiempo de bendición. Les mando un abrazo, que tengan una linda y bendecida reunión. Esto es lo que Débora nos dice a todos nosotros. Y ahora sí apago el celular. Pues siempre nos dicen, bueno, hay que apagarlo o ponerlo en silencio. Vamos a leer, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 6. Algunos hermanos recordarán que otros domingos estuvimos hablando de este pasaje de la Escritura de Génesis, capítulo 3, por 2 domingos anteriores. Y hoy sería el tercero y estaríamos terminando este estudio de algunas cosas importantes que se destacan aquí en la palabra del Señor. Leamos entonces Génesis 3 y el versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y vamos a ir ahora a un salmo, Salmo 51, un salmo de David, y vamos a leer los 4 primeros versículos. Salmo 51, después van a ver la relación que tiene con lo que leímos allí en Génesis. Es David el que dice estas palabras. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Hasta ahí nomás la lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Y quisiera que pensáramos un poco juntos en el resultado de ceder a la tentación que tuvieron Adán y Eva a través de aquella serpiente que se presentó y empezó a hablar con la mujer. Nosotros habíamos dicho y habíamos considerado el primer domingo que hablamos de esto, que
aquello que pasó en el huerto, en realidad la aparición de esa serpiente en la cual el enemigo Satanás estaba presente, fue una prueba para el hombre. Dios le había dado indicaciones de que tenía que labrar el huerto, tenía que cuidarlo, pero le había dicho que del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que de ese árbol no comiera. Y el hombre fracasó en esa prueba. El hombre desobedeció a Dios, por más que, como leímos acá, en esta ocasión, el hombre trata de echarle la culpa a la mujer que me diste por compañera, pero eso era solo una excusa, porque el hombre y la mujer conjuntamente desobedecieron a Dios. Dios los había puesto en un lugar de privilegio donde tenían todo lo que se podía necesitar. Era un lugar ideal, pero ellos tomaron de aquello que Dios había prohibido. En vez de obedecer, desobedecieron. Y nosotros veíamos ese domingo que en la Escritura Dios nos manda, nos da muchas indicaciones a través del no, de no participar de determinadas cosas que son nocivas, que nos hacen mal. Por ejemplo, la palabra dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es algo que hace mal para la vida de un creyente. Y ese fue el fracaso. No obedecer lo que Dios había mandado. Y bueno, que nosotros podamos cuidarnos en eso, hermanos, de leer la palabra de Dios, que es de la manera que Dios nos habla hoy, a través de la lectura de cada día en nuestras casas, considerar lo que Dios nos dice en su palabra y practicar eso que Dios nos manda. De esa manera estaremos obedeciendo al Señor y le estaremos honrando y no caeremos en este fracaso que cayó el hombre allí en el huerto de Edén. Después, el segundo domingo, estuvimos considerando las insinuaciones diabólicas, las insinuaciones de ese enemigo astuto que se presentaba en la forma de aquel animal. Y vimos que ahí la palabra hablaba de las características, ¿no? De que la serpiente era astuta y que era creada, que tomó la iniciativa, que se oponía a Dios y a los planes de Dios, que era traicionera también, que torció y alteró la palabra de Dios para de esa manera ir seduciendo a la mujer y al hombre, principalmente a la mujer en su manera de pensar. Y el engaño hizo efecto en el corazón de Eva y de esa manera ella pecó contra Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva permitieron que el pecado entrara en sus vidas. Y vimos también, en ese domingo que miramos esto, vimos que las mismas insinuaciones se daban en la tentación del Señor Jesús. Cuando leímos allí en Mateo capítulo 4, cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús como hombre al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí el Señor fue tentado de la misma forma que Adán y Eva lo fueron en el paraíso. Pero el Señor Jesús no entró en el razonamiento del enemigo, sino que Él supo decir cada vez, responderle a esas insinuaciones astutas del enemigo, responderle, escrito está, y responderle con la palabra de Dios lo que Dios decía en cuanto a esas cosas. Y nosotros debemos cuidarnos también en ese sentido, de no prestar oído a insinuaciones que son dañinas, que son diabólicas, que nos hacen mal, que van en contra de nosotros mismos, aunque parezcan muy atractivas, muy seductoras, finalmente nos van a hacer un gran daño. Atender las insinuaciones del enemigo
que hoy sigue actuando y trabajando como lo hizo a través de toda la historia de la humanidad. No solamente allí en Génesis, allí empezó, pero ha seguido y sigue en el tiempo presente. Ahora hoy quisiera que pensemos un poquito en el conocimiento que se adquiere al escuchar el susurro de ese enemigo, el susurro del diablo. ¿Qué conocimiento? ¿Para qué le sirvió eso a Adán y Eva? Él prometía mucho a través de esa serpiente. Le estaba diciendo, ustedes no van a morir. Dios le había dicho, no coman de él, porque el día que coman, morirán. Él dice, no, que va. No van a morir. De ninguna manera. Les dice todo lo contrario que Dios había dicho y les hace pensar que realmente las cosas eran de esa forma. No era como Dios había dicho, sino que era lo contrario. Y le dice, bueno, los ojos de ustedes se van a abrir y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo sonaban esas palabras en el oído de la mujer? Era realmente algo extraordinario, ser como Dios, qué bárbaro. Llegar a eso, ellos conocían a Dios, eso era lo máximo. Dios, el creador de todas las cosas, el que los había creado a ellos, el que los había puesto en ese lugar tan especial. Realmente, esto era fenomenal, la propuesta de este enemigo. Y de esa manera el enemigo estaba tratando de llevar al hombre por el camino de su propio pecado. Satanás había pecado contra Dios de esa manera, queriendo hacerse igual a Dios. Vamos a leer un pasaje en el libro de Isaías, porque es importante la revelación que el Señor nos da en su palabra. Isaías capítulo 14, y versículo 12. Aquí hay unas palabras que se aplican al proceso de la caída de Satanás. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue su propia caída. Querer ser igual a Dios. Él no era Dios. No es Dios. Era un ser privilegiado. Lucero le llama aquí. En el libro de Ezequiel también habla de esto. Y ahí ese privilegiado ser creado por Dios se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso estar en el lugar de Dios. Y ahora en el huerto está llevando al hombre y a la mujer por ese mismo camino. Ustedes van a ser igual a Dios. Eso es de más. Es realmente extraordinario. Cuidado, hermanos, con los susurros del diablo. El diablo siempre nos insinúa cosas y trata de poner siempre pensamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y miren, eso me lo digo para mí mismo también, porque aunque sea un hombre veterano, ninguno de nosotros estamos libres de esas insinuaciones y de ese acecho que Satanás tiene especialmente en contra de los creyentes. Qué peligroso es eso, atender al susurro del diablo, atender alguna cosita que nosotros sabemos que no está bien, pero que podemos buscarle la vuelta de repente para que parezca que está bien. Pero ese es el diablo y siempre va a tener un final funesto. No permitamos que los malos pensamientos
aniden en nuestra mente. Hoy en día los malos pensamientos es algo que está de moda, pero nosotros no debemos permitir que eso anide en nuestra mente. Hace poco un hermano acá decía que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, andan volando por todo lugar, pero podemos impedir de que hagan nido en nuestra cabeza. Y eso es lo que tenemos que hacer con estas ideas diabólicas, ideas de este sistema mundo, este sistema que está gobernado por Satanás, por el príncipe de este siglo, y que se opone a Dios y que trata de meternos de muchas maneras cosas pecaminosas. Eva atendió al tentador. Eva permitió que sus ideas entraran en su mente y cayó. Con nosotros va a pasar lo mismo, hermanos. Si nosotros permitimos que las cosas malas entren a nuestra mente, vamos a terminar cayendo. Cayó en un proceso que la Escritura describe, especialmente allí en 1 Juan, el capítulo 2, versículo 16. Allí está hablando de este sistema mundo que mencionábamos recién y dice tres cosas específicas y concretas. Y yo lo tengo escrito, pero vamos a leerlo porque la palabra de Dios es la palabra. 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, y miren, describe tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, no proviene del Padre, sino de Satanás, del enemigo. Porque este sistema mundo está guiado, gobernado por Satanás. Y miren, la primera cosa que dice ahí, los deseos de la carne. Leímos ahí en el versículo 6 que Eva vio que el árbol era bueno para comer. Y ahí están los deseos de la carne. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Vio que era un árbol agradable a los ojos. Los deseos de sus ojos. Estaba llenando todo su ser eso. Y la vanagloria de la vida. Y deseable, dice, para alcanzar sabiduría. Para ser más destacado. Para ser más conocido. La vanagloria de la vida. Estas cosas que Juan dice en su primera carta, es un proceso que se da en todas las tentaciones en la Biblia. Leímos de David algo que está relacionado con una tentación suya, que tiene este mismo proceso. Aún la tentación del Señor Jesús tiene el diablo lleva por este camino, guía por este camino las cosas, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es un tema aparte. Hace años yo leí un libro de un hermano, Campbell Morgan, que hablaba de la tentación del Señor Jesús y mostraba esta realidad a través de los distintos ejemplos de tentaciones que tenemos en las Escrituras, y siempre hay un proceso similar. Siempre el enemigo va tratando de infiltrarse de a poco para hacer el mayor daño que pueda hacer a aquellos que está tentando. Gracias a Dios que no todos los tentados han caído en eso. No solo en la Biblia, sino aparte, fuera de la Biblia. Y gracias a Dios que muchos creyentes están haciendo lo que Santiago aconseja: someternos a Dios, resistir al diablo y que Él tenga que huir de nosotros. Entre los preciosos ejemplos de eso está el Señor Jesús. Él confrontó, como ya dijimos, al tentador con la palabra de Dios, y el enemigo se tuvo que ir y lo dejó solo. Pero Adán y Eva cayeron, y eso fue muy triste.
Y junto con su caída, en un sentido, al ser los progenitores de la humanidad, han arrastrado a toda la humanidad. ¿Y cuál fue la primera cosa que conocieron ellos al caer en la tentación? Porque dice que le fueron abiertos los ojos. ¿Qué? ¿Estaban ciegos? No. Pero Dios hacía que no vieran determinadas cosas. Porque no precisaban verlas, porque vivían en santidad, en pureza. Pero ahora le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué vieron? Vieron la gloria de Dios en la creación hermosa que Dios había hecho. Vieron la belleza de aquellos árboles, los coloridos distintos de las hojas. Porque hay que salir afuera y mirar a los árboles en otoño y es un espectáculo extraordinario. Ver los matices de los colores. El color verde que tiene como 6.000 matices distintos. 6.000. Es impresionante. ¿Y quién hizo todo eso? Lo hizo Dios. Y el hombre y la mujer, al abrir sus ojos, se quedaron encandilados con esa belleza. Se asombraron de las cataratas que podían ver. Se asombraron de los manantiales que surgían de la tierra, a través de los cuales el agua pura y limpia corría. No vieron nada de eso. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron su propia necesidad. Vieron que estaban desnudos. Qué triste. Hermanos, el pecado es así siempre. El pecado muchas veces parece atractivo. Parece un fruto dulce, algo lindo para tomar, pero siempre deja un sabor amargo. Y así fue con Adán y Eva. El pecado los llevó a esa experiencia tan triste de descubrir su propia necesidad. Antes no la tenían, pero ahora sí. Ahora se daban cuenta que estaban desnudos. Y esa fue la experiencia de muchos otros, pero leímos el caso de David, porque también fue su triste experiencia. Un día en la vida de David, ese hombre que aún la Biblia dice que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un día David no estaba acompañando a su ejército, no estaba junto con aquellos que habían ido a pelear una batalla, se quedó ocioso en el palacio. Y dice que se levantó en la tarde, una larga siesta había dormido. Su pueblo, su ejército estaban en la batalla y él durmiendo plácidamente en el palacio. Y bueno, y salió a los balcones del palacio y se estaba paseando por allí y vio una mujer bañándose. Una mujer desnuda que se estaba higienizando, se estaba bañando y quedó encandilado con la belleza de aquella mujer. Y enseguida mandó a averiguar quién era y enseguida la mandó a traer y enseguida se acostó con ella. ¿Y qué hizo David? Él trató de hacer lo mismo que trataron de hacer Adán y Eva. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, se escondieron. Sabían que habían pecado, sabían que estaban desnudos, que tenían una necesidad, era una vergüenza para ellos ahora. Y se escondieron de la presencia de Dios. Y David también trató de hacer lo mismo. Se olvidaron de una frase que dice la Escritura: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y tanto Adán y Eva como David pensaban que podían esconderse, que podían evitar que el conocimiento del mal que habían hecho saliera a la luz. Pero eso no es posible. En las cosas de Dios no es posible. Dios siempre va a sacar a la luz las cosas malas que nosotros podamos hacer. Qué importante. Nuestra conducta es importante sobre todo delante de Dios. No tanto de los hermanos, no tanto de los hombres, pero delante de Dios es muy importante lo que nosotros hacemos con nuestra vida, cómo nos conducimos, cómo actuamos delante de Dios. Y David pecó también como Adán y Eva, en un sentido.
el pecado de David fue mucho más grave. No solo por el hecho de tener relaciones con aquella mujer que era casada, sino por lo que siguió después. Porque mostró toda la astucia de un corazón que está embebido por el pecado. Y empezó a hacer tramoyas. Porque después que pasó lo que pasó, Betsabé le manda un mensaje por una persona a decirle: estoy embarazada. David pensó que ya todo había pasado y que había sido un buen momento y todo para olvidar. Pero no se podía olvidar. Betsabé estaba embarazada. Entonces David empezó a pensar: ¿qué voy a hacer? Bueno, enseguida se acordó del marido, Urías, y el marido estaba en donde tenía que estar, estaba en la batalla con el pueblo de Dios. Y entonces David tramó algo muy astuto. Dice: lo voy a hacer venir, que vaya a su casa, que esté con su esposa y que después parezca que Betsabé está embarazada de su marido. Entonces lo hizo venir y llegó Urías al palacio y entonces David le empezó a preguntar cómo estaba la batalla, cómo iban las cosas, tratando de simular, de no descubrir las artimañas que estaba tramando. Y bueno, después de hablar un poquito le dijo: bueno, andate a tu casa tranquilo, descansá un poco porque venís del fragor de la batalla. Pero aquel hombre no quiso ir a su casa. Dice: ¿cómo? El pueblo de Dios allá peleando y yo irme para mi casa para estar con mi esposa. No, y se quedó en la puerta del palacio, junto con los guardias del palacio, y no fue a su casa. Y David se enteró de eso y lo mandó, le volvió a hablar: pero no, ¿cómo no vas a ir a tu casa? Y dice: Señor, mi rey, ¿cómo voy a ir yo a mi casa y el ejército de Israel peleando esa batalla? Y David se dio cuenta que no podía practicar ese engaño. Y eso lo llevó a otra cosa peor todavía. Él escribe una carta y se la da al propio Urías, y en la carta le decía a su general Joab que cuando salieran a la batalla y cuando la pelea se pusiera más difícil, que pusieran a Urías Eteo adelante para que los enemigos lo mataran. ¿Qué pasó eso? Joab atendió lo que su rey le decía, y entonces imitaron que iban a atacar una ciudad, se arrimaron mucho y Urías adelante de todos, y varios fueron heridos y Urías fue muerto en aquel lugar. Y bueno, ahora se murió Urías, se acabó el problema. David pensó: ahora ya me estoy escondiendo de este tema. Pero Dios había visto todo, Dios sabía todo, como sabe todo de nosotros, y no pudo esconderse de Dios. Un día estaba muy tranquilo en su palacio y aparece un siervo de Dios para darle un mensaje. Y ese hombre, que se llamaba Natán, le empieza a hablar a David y le cuenta una anécdota. Le dice: bueno, había un hombre muy pobre en una aldea y tenía un vecino muy rico, con muchas ovejas, con mucho ganado. Y un día el vecino rico recibió una visita y dijo: bueno, voy a agasajar mi visita haciéndole un buen asado. Y fue y le mató una oveja de aquel hombre pobre. Y David se enfureció. Dice: bueno, el que hizo eso es digno de muerte, vamos a eliminarlo ya del pueblo de Dios. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú sos ese miserable que hizo eso tan ruin. Y David cayó. Ahí se dio cuenta. Realmente la dimensión de su pecado lo alcanzó. Y ahí se quebrantó en su corazón. Y ahí dijo esas cosas que nosotros leímos en el Salmo 51. Se dio cuenta que el único camino era pedirle perdón a Dios por el horrible pecado que había cometido. Y cayó de rodillas delante del Señor, y el Señor lo perdonó. En la palabra de Dios
nos enseña que siempre el pecado va a salir a luz. En Proverbios 28:13, un versículo que es muy conocido, dice: el que encubre su pecado, el que lo oculta, no prosperará. No prosperará. El pecado siempre va a ser un freno, va a ser un estorbo, va a ser algo que va a estar impidiendo. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Adán y Eva, después de haber pecado, después de haberse escondido, tenían la conciencia manchada. Ya no podían estar libremente delante de Dios. Ellos querían esconderse, pero eso era imposible. Nosotros tampoco nos podemos esconder de Dios. Y vamos a leer otro pasaje en las Escrituras porque la palabra de Dios es muy gráfica, muy clara, para hacernos ver estas verdades, que es imposible esconderse de Dios. Yo puedo vivir una vida falsa y tratar de que nadie alrededor mío se entere, pero Dios va a estar sabiendo, va a estar conociendo todo, exactamente todo lo que yo haga. En el Salmo 139, el salmista, es un salmo de David también, él dice, en versículo 7, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo me voy a esconder de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el sepulcro, hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba, de la mañana, y habitara en el extremo del mar, allí donde sale el sol, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios. Nadie se ha podido esconder de Dios jamás y nadie podrá hacerlo en el futuro. Al querer huir de Dios, siempre se está evidenciando algo malo en nosotros. Si no queremos saber de Dios es porque hay cosas que impiden que podamos tener una buena relación con el Dios soberano. En el Evangelio de Juan 3:20 dice: todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas de manifiesto. Esa es la actitud humana. Nosotros hablamos con mucha gente que le gustaría estar en mejor relación con Dios, pero que no quieren acercarse para que no se sepan las cosas malas que tienen en su vida. Y Dios conoce todo. Todo está descubierto delante de Él. Dice en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es impresionante. Si pensábamos esconder algo, olvidemos eso. No podemos esconder nada de Dios. De mí, y más que yo veo poco, pueden esconder muchas cosas. Pero de Dios, nadie puede esconder nada. Yo no puedo esconder nada. Tú tampoco puedes hacerlo. Pero ese Dios bendito, poderoso, que ve todo, que sabe todo, no se cruzó de brazos ante el pecado de Adán y Eva. No se cruzó de brazos ante el pecado de David. No se cruzó de brazos ante mis pecados y tus pecados, sino que Dios tomó la iniciativa. Salió al encuentro del pecador. No para ejecutarlo, no para condenarlo, sino
para salvarlo, para restaurarlo, para librarlo de ese pecado que arruinaba nuestra vida. Y la pregunta que retumbó en todo el huerto del Edén, ¿dónde estás tú?, era para que el hombre tomara conciencia de su situación y de su necesidad. Y Dios siempre quiere eso, que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestro verdadero estado delante de Él. Y podemos decir que eso es el Evangelio. El Evangelio es eso. El Evangelio es Dios acercándose a nosotros a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús, para buscarnos, para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados, para hacernos sus hijos. Y Dios ha hecho siempre eso. Desde el principio de la creación, Dios ha venido obrando siempre así. Y es por su misericordia, por su gracia y su bondad que nosotros no hemos sido consumidos y que estamos acá, hermanos, con libertad, hablando y pensando en estas cosas, que son solemnes, que son serias, pero que nos muestran que Dios es un Dios de amor. Ese Dios que adoramos, como cantamos, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es un Dios que no buscó al hombre para decirle, pecaste, al infierno, al castigo eterno. No, Dios se acercó al hombre para que el hombre tomara conciencia de su propia necesidad, de que su conciencia estaba manchada por el pecado y que necesitaba el perdón de Dios. Y Dios se acercó al hombre para ofrecerle su salvación. Allí, no lo leímos en Génesis 3, dice que Dios hizo túnicas de pieles y vistió al hombre y a la mujer. Aquellas hojas de higuera que ellos se habían hecho no servían para nada, pero ahora Dios había provisto para ellos un vestido mejor. Y para que Dios pudiera hacer eso y vestir al hombre, tuvo que sacrificar a una víctima inocente. Un animalito, uno o más, fueron muertos para cubrir la necesidad del hombre. Y eso es el Evangelio, hermanos. El bendito Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino a este mundo para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Y un día, por la gracia de Dios, el Señor iluminó nuestras mentes para que entendiéramos eso. Yo nací en un hogar cristiano, pero por casi 17 años estaba sabiendo lo que era el Evangelio, pero sin tener esa salvación preciosa. Hasta que un día entendí que el Señor Jesús había pagado por mí y que era cuestión de creer en Él de todo corazón. Y ese día lo hice y mi vida cambió por la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada hombre y con cada mujer. En el Edén una víctima inocente tuvo que morir para poder vestir al hombre. En la cruz del Calvario murió el Señor Jesús y pagó por nosotros los pecadores, para que de esa manera nosotros que somos pecadores, como ya se dijo en una oración en esta mañana, pudiéramos ser vestidos de su justicia, ser perdonados, ser justificados, ser hechos hijos de Dios. Algo tremendo, algo bendito, algo glorioso. Y bueno, que esta sencilla meditación, hermanos, nos sirva a los creyentes, a los que ya hemos dado ese paso de confiar nuestras vidas al Señor Jesús de todo corazón, para cuidarnos de ese enemigo astuto, que siempre va a venir con engaños, siempre va a buscar la manera de tratar de seducirnos hacia cosas malas, aunque las escondamos o como sea. El enemigo siempre va a tratar de llevarnos por ese lugar y debemos cuidarnos, debemos alejarnos de él. Pablo dice en 2 Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Él estaba muy alerta, muy atento, porque sabía que el enemigo estaba maquinando, o sea, tramando cosas, pensando de qué manera podía hacerle daño a Pablo y a la obra del Señor. Y eso lo ha seguido haciendo siempre. Y eso lo sigue haciendo en el día de hoy. Pero la palabra de Dios nos da luz como para que nosotros nos demos cuenta
Y no ignoremos esas maquinaciones del enemigo y nos aferremos a la palabra y como el Señor Jesús podamos decirle al enemigo, no, porque escrito está tal cosa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y si entre nosotros hay personas que todavía no dieron ese paso de poner su confianza en el Señor Jesús como su Salvador personal, yo quisiera en esta mañana animarlo. Ya estamos terminando, pero animarle que piense en esto. Que Dios, a través de estas palabras, tal vez torpes y maldichas, está saliendo a tu encuentro para decirte que no te quiere destruir, sino que te ama, te quiere perdonar, te quiere salvar, te quiere hacer un hijo suyo. Y que para eso pagó el precio más alto que había que pagar. Él dio a su propio hijo, al Señor Jesús, para que Él muriera en la cruz por nosotros. Ese versículo tan conocido pero tan precioso de Juan 3:16 lo dice de una manera clara, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad, de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna y no vengas a la condenación, mas pases de muerte a vida. Que el Señor bendiga su palabra y pensemos en estas cosas. Nosotros no queremos presionar a nadie, ni presionar a los hermanos, pero pensemos en lo que el Señor dice en su palabra y unos cuidémonos de las artimañas del enemigo y otros busquemos refugiarnos en la persona bendita del Señor Jesús para tener esa vida tan preciosa, esa vida abundante que el Señor Jesús quiere dar a cada uno de aquellos que creen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que así sea. Muchas gracias, Enrique, gracias a Dios por su palabra. Y yo recordaba un versículo también de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer frente a las artimañas del enemigo, no dejar que nuestra mente divague por allí, sino que los pensamientos estén cautivos y vayan a la obediencia a Cristo. Muy bien, que Dios bendiga su palabra como ya se dijo.